Buenas, ¿cómo andan? Buenas, ¿qué tal? Hola, Hola, buenas Edu. noches. ¿Cómo ¿Cómo va? están? ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Estuvieron practicando lo de Sensi? Hola, buenas. Flojo, flojo. Flojo. ¿Practicaron y no les salió? Sí, ¿Qué pasó? sí, me trabé, quise hacer las dos tareas y como tenía más de una alternativa, una variable, más de dos variables, las dos creo que tenían 4 y 4, nada, se me hizo imposible plantear la probabilidad de cada una. Mirá, no sé qué ejercicio es, pero en general cuando hay o más probabilidades o más variables de las que vimos, la trampita está en que tenés que reescribir una en función de las otras. Eh, Sería, no sé, de escribir P3 en función de P1 y P2, entonces después queda todo en función de P1 y P2 y ahí lo podés resolver. En general la trampita va por ahí en eso. Perfecto. Los videos que están colgados, me acuerdo que hay alguno, por lo menos uno seguro, que tiene esas cositas. Mírenlos, acuérdense lo que ya dijimos, creo que ya lo están haciendo. Se comen el video entero, arrancan a hacer el ejercicio y cuando se traen van avanzando el video. Porque si solamente ven la cosa resuelta, no sé si Sí, sirve tanto para sí, no hice ninguno del video, me voy a fijar ahí a ver si con alguna resuelto me despejan la duda. ninguno. ¿El resto? Así están, Yo, perfecto. yo subí una entrega de trabajo práctico, Bien, pero no sé buenísimo. si la vieron. Ah, sí, yo también iba a preguntar sobre eso, que no sé bien cuál es la fecha final, porque si es el 28, no sé, tendría como que tener tiempo para corregir y eso. La entrega del TP, quiero decir. Fecha de entrega final, fecha de examen, ¿no, Cami? Sí, en realidad, a ver, en general trabajamos con que si quieren entregarlo un par de veces antes no hay problema y nosotros les vamos dando una mano, no es que es obligatoria la preentrega, nos vamos a manejar con entregarlo antes del examen tal cual o el día del examen en su defecto. Y nada, les vamos a hacer la devolución cuando podamos, tal cual. Lo que pasa que también estamos priorizando los ejercicios porque también, bueno, el tema del parcial es importante, ¿no? Pero sí, antes de este fin de les damos alguna devolución. Vieron todos que ahí confirmamos fecha y horario del parcial, ¿no? Tengo una Estaba pregunta. 28, ¿no? Recién habían hablado del trabajo, ¿escuché mal? Sí. Yo tenía una pregunta, pues le había consultado a Cami ahí por el foro. Sorry, y me quedó la duda porque, nada, me explicó como que según las herramientas que habíamos utilizado en la materia en general, había que plantear algo de nuestras vidas y contar un caso, algo así, ¿no? Sí. Sí, a futuro, sí, por favor, que sea a futuro todo. Ah, nada de, ok. Y el tema de las probabilidades de esas cosas, ponele, que inventamos, ponele que quiero hacer una matriz de un árbol de una decisión o cosas mías. Invento las probabilidades o algo, La que no vos sé. creas tiene que tener como coherencia y lógica. La idea de plantear algo a futuro es que sean cosas que, a ver, si son a pasados no sirve, pues son decisiones que ya tomaste, tienen que ser decisiones que vos estás pensando en tomar, y la idea es que sean cosas reales, ¿viste? Cambio de laburo, no cambio de laburo, me mudo, no me mudo, Perfecto, A mí etc. me pasó que, puedo hacer un comentario de eso, igual yo hice una preentrega que perfecto, si quieren gracias. después la ven, pero que a mí me pasó lo siguiente, es una decisión que la que elegí que tuve que tomar, ya sé que recién dijiste a futuro, lo que pasa es que la decisión que finalmente tomé no necesariamente es la correcta por una cuestión de que en el momento que la tuve que tomar era más el tiempo el que me corría para tomar la decisión que realmente una decisión a conciencia, Decidiste las digamos. apuradas. Entonces elegí esa decisión porque, primero que es súper importante, pero además de eso porque quería corroborar que la decisión que tomé haya sido la correcta. Yo lo usé en ese punto de vista porque después como que es todo bastante chato, digamos, y me di cuenta que esa decisión tenía bastantes alternativas, bastantes variables, y me podía resultar bastante útil. Sí, lo que pasa ahí, Caro, yo lo vi por arriba el tuyo, es que ahora no podés cambiar la decisión que ya tomaste, o sea, como que ya está en el pasado. Lo podés analizar como caso y si querés entregarlo como anexo al TP no hay problema. Lo que pasa que el objetivo del TP es
que usen algo que les sirva a ustedes y que una decisión que verdaderamente tengan que tomar en el futuro y qué herramientas utilizarían, porque tal cual pasa como dice Joaco, ¿qué probabilidad le pongo? O sea, cuando es en el pasado ya podemos saber qué pasó. Entonces hasta inclusive ni siquiera necesitamos probabilidad mirando hacia el pasado. Entonces la idea es decir, bueno, a futuro, no sé, ahora que estoy en Argentina, ¿qué decisiones podría tomar? ¿Qué es lo que me está resonando en la cabeza que podría hacer? ¿Es algo personal? ¿Es algo de trabajo? No sé, hay gente que dice, cambio la compu, compro un auto, me voy a vivir a otro lado. Nada, hay mil escenarios posibles como decisiones posibles, ¿no? Entonces estaría bueno que si podés además hacer una decisión del futuro, que lo hagas de eso. Y lo otro es que intenten, como para sumar un fichín más, combinar dos temas. No hagan solo un árbol y una matriz de objetivos múltiples, o lo que sea que se les ocurra. Porque nosotros lo que queremos ver son las cosas aplicadas, en la vida real nunca usás una sola forma para ver las cosas, y también por un lado, si mostrás, no sé, solamente un árbol, bueno, dominás árbol, no sé si estás dominando entero la manera de resolver o de discutir. Nada, eso va a sumar, si hacen algo más completo integrando temas. Bueno, arrancamos con... Y eso, iba a preguntar hasta qué tema tendríamos que llegar con el TP. O sea, hasta qué temas de los que fuimos viendo en orden tendríamos que reflejar en el TP. Tipo, objetivos múltiples y algo más, o hasta ahí. No, hasta hoy Valles, todo. No hace falta que entren en todos los temas, no tenés que meter los 8 temas en el TP. Lo que digo es, no pongas solo uno porque queda medio pobre. Tratá de poner Claro, sí. todos. Ok, joya. Bueno, espero que estén con pilas, porque el tema de hoy no es para nada fácil. Pero lo que tiene de bueno este tema es que si lo sacan de una vez, pues es más o menos mecánico. Y aparte es útil esto. ¿Se ve ya mi pantalla? Bien. Sí. Sí, perfecto. Lo que les pido de este tema es que a medida que algo no se vaya entendiendo, vayamos frenando. Porque si acumulan la duda, después volver es... Este es el teorema de Bayes aplicado a la toma de decisiones. Lo que vamos a hacer con el teorema de Bayes, la respuesta es que nos va a dar es cuándo conviene y cuándo no conviene buscar información adicional. La pregunta es, ¿para qué queremos información adicional? Cuando nosotros tenemos las cosas claras y tenemos certezas, no necesitamos información adicional. Pero cuando estamos en riesgo, tenemos incertidumbre y no estamos seguros de lo que va a pasar, muchas veces consultamos información adicional. Es algo que pasa en lo laboral, en lo personal, en absolutamente todo. Decimos que la información es un conocimiento acerca del comportamiento de una variable para un observador determinado en un momento determinado y en circunstancias determinadas. Ahora ¿de dónde puedo buscar esta información? Hay muchísimas fuentes de información, lo que tiene es que tienen que ser, primero y principal, confiables y nos tienen que ser útiles para tomar la decisión. Lugares de buscar información hay muchos, no sé si se acuerdan, el Mundial 2000, creo que fue 2010, que estaba el Pulpo Pol, que hacía las apuestas, que si el pulpo agarraba una cajita o agarraba otra, era como un pronóstico. Bueno, esto es información, hay que ver, después cada uno decidirá si es fiable confiar en un pulpo para hacer sus apuestas o no, pero es una fuente de información. Los pronósticos en el deporte, sea el que sea, vieron que las apuestas siempre dan 1,14 al que creen que va a ganar y 10 al que creen que va a perder. Bueno, eso está basado en algo, en todos esos pronósticos. Esto es buscar fuentes distintas de información. La que probablemente en económicas más estamos todos acostumbrados, informaciones tipo consultoras como Nielsen, que nos hablan, hacen análisis primero para atrás de lo que viene pasando y con eso proyectan a futuro. Estos son distintos tipos de información y distintos tipos de lugares donde nosotros podemos llegar a consultar información. Ejemplos de encuestas, se mide, se censa lo que viene pasando para proyectar a futuro. Todas estas son distintos ejemplos de opciones de lugares de consulta de información. Como decíamos recién, ¿de dónde podemos obtener información? De muchos lados. Informantes, puede ser el Pulpo Pol, si yo confío en el Pulpo Pol, puedo ir a preguntarle al Pulpo Pol.
puede ser una consultora mucho más seria, puede ser cualquier persona que el decisor piense que puede proveerle información útil y confiable, y eso es fundamental, que sea útil y confiable. Entonces, ¿cuándo salgo a buscar información? Lo que dijimos, cuando estoy en riesgo o incertidumbre, pues si yo tengo la certeza, ¿para qué voy a salir a buscar información extra? No la necesito. Es solo cuando estoy en riesgo o incertidumbre. Después, cuando el valor que agregue esta información sea mayor al costo de su compra. Si yo consulto en el diario las encuestas de las votaciones o el pronóstico de la NFL, el costo es cero, entonces es solamente el tiempo que me lleva. Pero si yo tengo que salir a comprar la información a Nielsen o a una consultora, ese tipo de información que es mucho más seria, o si yo quiero hacer una encuesta propia, eso tiene un costo grande. Entonces lo que vamos a analizar con Bayes es si vale la pena, una de las cosas que vamos a hacer es si vale la pena salir a comprar esa información. Costo-beneficio acá. Y después lo que ya dijimos, que sea útil y confiable, si no, no nos sirve. El análisis de Bayes lo que hace es revisar las creencias a priori. Las prioridades a priori son las que venimos trabajando ahora. Todo como veníamos trabajando hasta ahora son prioridades a priori, son las prioridades que nosotros, las probabilidades de lo que creemos que va a pasar. A priori es ante, a posteriori ex. Entonces, el análisis de Bayes ve si esta información adicional mejora nuestra situación con probabilidades nuevas a posteriori, con la compra de información adicional. Y vamos a estar analizando dos cuestiones principalmente. Primero, si la incertidumbre se reduce. ¿Cuál era la medida de la incertidumbre? Uno que me sople. No, no me acuerdo. Lo miramos con la entropía. Les mandé ayer al grupo una tabla de entropía. Calculo que ya la tenían, pero igual ahora No, la... lo explicó la vez pasada. Alguno de los chicos lo explicó otro día, pero yo me olvidé. Si búsquenla, la tablita esa la mandé en el chat, creo que ayer o antes de ayer. Porque para Bayes la vamos a estar usando siempre cuando querramos comparar si estamos reduciendo o no la incertidumbre. Entonces, primero vemos si estamos reduciendo la incertidumbre, que es uno de los objetivos de salir a comprar información adicional, si no, para que le consulto a Nielsen, hago lo que a mí se me canta. Y lo otro es si conviene o no conviene al precio que se está ofreciendo. Estas dos cosas las vamos a analizar con Bayes. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. ¿Ven mi mouse? ¿Sí, no? Hasta ahora estamos trabajando con las matrices de valores esperados con las probabilidades a priori, que son las probabilidades de antes de que pase el suceso y antes de salir a consultar información en realidad. Probabilidades a priori es lo que yo creo o asumo que va a llegar a pasar. Después de armar esta matriz con valores esperados y probabilidades a priori, como veníamos haciendo hasta ahora, vamos a armar una tabla de Bayes. Se las voy a explicar ahora más en detalle, pero tienen que tener en estos cuatro conceptos en mente. La primera columna de la tabla de Bayes son las probabilidades a priori, las que veníamos usando hasta ahora. La segunda columna es la de verosimilitud. La verosimilitud es qué tan confiable es nuestro informante. Si yo le pido información a Nielsen, una consultora seria, puedo asumir que bla, 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 como le pega 9 de cada 10 veces le pega, asumo que es un confiable un 90%. El pulpo Paul, no sé qué tan confiable es, tendrá otros valores de verosimilitud. Después la probabilidad conjunta, que va a ser la combinación entre la probabilidad a priori y la verosimilitud, y después la probabilidad a posteriori, que son las que nos da la que le estamos saliendo a comprar al informante. Después vamos a hacer matrices a posteriori, que vamos a hacer una matriz por cada... Los Z son los mensajes. Vamos a hacer una matriz por cada mensaje que nos esté dando el informante, y vamos a calcular nuevos valores informantes, valores esperados. Parecido al paso inicial, donde hacíamos la matriz de valor esperado, lo que va a cambiar es que ahora vamos a hacer una matriz para cada mensaje que nos da el informante, y nos va a dar, lo vamos a hacer con las probabilidades a posteriori, y nos va a dar nuevos valores esperados. El valor esperado a posteriori, porque decís, ahora vamos a tener por lo menos dos matrices, porque por lo menos vamos a estar buscando dos mensajes, y el valor esperado a posteriori va a ser la probabilidad de cada uno de ocurrencia de cada uno de los mensajes que nos está dando el informante por el mejor valor esperado.
en cada una de las matrices a posteriori que armemos, nosotros vamos a elegir el mejor valor esperado, como siempre, si es en beneficios el más alto, si es en costos el más bajo. Con eso vamos a sacar un único valor esperado a posteriori. Y después el análisis final que hacemos es el valor esperado a posteriori. ¿Vale más que el valor esperado a priori? ¿Cuánto más? Y ahí vamos a ver si justifica o no la compra de información. Sé que hasta ahora no entienden nada, ahora lo vamos a bajar un poco más a tierra. Pero sí es importante que entiendan que hay que hacer estos pasos. Matriz inicial es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Probabilidades a priori son las que veníamos trabajando ahora, son las de antes de salir a comprar información, lo que yo creo que va a pasar, esa es la probabilidad que yo hacía. La tabla de Bayes, les voy a mostrar bien cómo la armamos, pero tengan en cuenta que hay 4 columnas: probabilidad a priori, verosimilitud del informante, la probabilidad conjunta, que es la multiplicación, fila a fila, y la probabilidad a posteriori. Vamos a hacer una matriz por cada mensaje, nos va a dar muchos valores esperados. De cada matriz de cada mensaje vamos a elegir el mejor valor esperado y vamos a calcular un nuevo valor esperado a posteriori. Y después comparamos lo que era a priori con lo que era a posteriori, con informaciones. Ahora, ¿cómo se mide lo confiable que es o no un informante? Esto nos sirve para la segunda columna en la tabla de Bayes, la verosimilitud. Un informante nos va a dar varios mensajes, que son los pronósticos de lo que él indica que va a pasar en el futuro. Por lo menos nos va a tener que dar 2 mensajes de lo que cree que va a pasar. A través de la verosimilitud nosotros medimos qué tan confiable es ese informante. La verosimilitud no es propia del mensaje, sino del informante. Ejemplo, la consultora Nielsen. ¿Qué tan confiable es Nielsen? ¿Cómo sabemos qué tan confiable es Nielsen? Miramos, hacemos algo retrospectivo hasta el pasado, vemos cuántas veces, básicamente, cuántas veces le pegó a lo que había dicho. Suele provenir de estadísticas, cantidad de pronósticos acertados sobre cantidad de pronósticos efectuados, lo que le decía. Nielsen, 9 de cada 10 veces, o la consultora, ¿cómo se llama esta? Pro no sé cuánto, casi siempre la de las encuestas presidenciales, que le pega. Si 5 de 10 veces le pega a quien va a ser presidente, es confiable en un 50%. Dato objetivo porque son las estadísticas. Y es algo, la matriz de verosimilitud es algo de esta manera. En el pasado el informante ha acertado el 90% de los pronósticos. Nos tiene que dar por lo menos 2 mensajes, que sería que pase esto o lo otro, porque si te está dando un solo mensaje, te lo está dando con certeza, no sirve. Por lo menos nos va a dar 2 mensajes. Y a uno al que le va a asignar todo el acierto, y al otro el complemento. Si está acertando para el AN1 el 90% de las veces, para el otro mensaje el 10% de las veces le puede estar errando. Viceversa para la otra. Tipos de informantes. Puede haber 2 tipos de informantes. El informante perfecto, que acierte el 100% de sus pronósticos. Esto podría pasar. Un informante perfecto, acá en vez de 0,9 y 0,1 nos daría un 1 y un 0, un 0 y un 1. Significa que absolutamente siempre le pega a lo que dice que va a pasar. No es lo más común, pero puede pasar. Lo vamos a plantear capaz más desde casos teóricos. Informante imperfecto, que es que acierta menos del 100%, como lo que veíamos recién, que 9 de cada 10 acierta, 1 de cada 10 no le acierta. Entonces cuando nos dice que va a pasar X cosa, mensaje 1, es 90% probable de que le pegue, pero también hay un 10% probable de que pase el otro mensaje. Ahora entiendo que está todo muy en el aire, lo vamos a bajar ahora un poco más a ejemplos concretos ahora. Pero lo importante es eso, que vamos a hacer análisis de si vale la pena o no comprar información adicional, si vale o no pagarle ese costo determinado, y si estamos efectivamente o no reduciendo la incertidumbre, que es el objetivo, reducir la incertidumbre. Vamos a hacer un ejemplo bastante simplificado, a ver si con esto lo bajamos un poco más. Dice así: los chupetines del Mundial. Adentrándose en un año del Mundial, le han propuesto al gerente de producto de Pico Dulce lanzar una nueva edición de chupetines, con los colores blanco y celeste. Debe evaluar si lanzarlo o no lanzarlo, entendiendo que el chupetín puede tener éxito o no, según la reacción de los consumidores. La situación es la siguiente. Si no lo lanza, tenga éxito el chupetín. O sea, un fracaso, el resultado es 0. Si yo decido lanzarlo, puedo tener éxito con un resultado de 1000, o puedo tener un fracaso con un resultado negativo de 1500. Nos pregunta. Sabiendo que inicialmente la probabilidad de éxito es del 65%,
Acá cuando nos habla la probabilidad de éxito es del 65%. ¿Qué creen que nos habla? ¿Probabilidades a priori o a posteriori? A priori. A priori, pues nos está hablando inicialmente antes de salir a buscar información. Esto sería probabilidad de éxito inicialmente desde el 65%, P de éxito 0,65, P de fracaso 0,35. Hasta ahora es lo mismo que veíamos hasta ahora. ¿Lanzaría o no lanzaría la edición del chupetín? ¿Qué hacemos? Valor esperado, como lo hicimos la segunda clase. 0,65, 0,35, saco valor esperado, veo si conviene o no conviene. Eso es con la información que yo tengo, con lo que yo sé inicialmente de qué es la probabilidad de éxito. Cuando digo yo me refiero a el gerente de producto de Pico Dulce. Ahora, el gerente de Pico Dulce puede decir con lo que él cree que puede ser éxito o no, o puede decir, che, voy a salir a comprar información extra a una consultora que se especialice en esto, a ver si me conviene o no me conviene. Y el ejercicio B nos plantea, si tuviese la posibilidad de consultar a un informante 90% confiable. Esto es verosimilitud. Significa de cada 10 mensajes que me da, le invoca en 9. Esto es verosimilitud, es una característica del informante. Si tuviese la posibilidad de consultar a un informante 90% confiable acerca del comportamiento del consumidor frente al lanzamiento y sus honorarios fueran de 400 pesos, ¿lo contrataría? Acá vamos a hacer análisis de Valle. Vamos a ver, con este informante que es 90% certero, nos cobra 400 pesos, ¿vale o no vale la pena salir a contratarlo? Y lo que nos pregunta a la vez, ¿cuánto es el máximo a pagar por información 100% confiable? Entonces, como habíamos dicho acá, primer paso que tenemos que hacer, la matriz inicial con los valores esperados a priori, lo que veníamos haciendo hasta ahora. Dijimos que la probabilidad a priori era de 0,65 para el éxito, 0,35 para el fracaso por complemento. Hasta ahora lo mismo que venimos diciendo hasta ahora. Sacamos valor esperado, elegimos el valor esperado más alto y vemos que el valor esperado, la alternativa 2, la de lanzar, tiene un valor esperado más alto, elegimos así. Ahora la duda es, ¿vale la pena comprar información adicional? ¿Qué tanto va a mejorar? Para eso vamos a calcular probabilidades a posteriori según el informante que nos tocó. ¿Cómo lo hacemos? Con la tabla de los cálculos de Valle. Entonces, la tabla se va a armar más o menos así. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo, pero esto es el concepto de qué va en cada columna. Prioridades a priori son las que veníamos trabajando hasta ahora. Son subjetivas al decisor antes de comprar la información. Lo que veíamos recién. El gerente de producto cree que tiene una probabilidad de éxito de 0,65. Es lo que él cree, subjetivo para él, probabilidades a priori. Verosimilitud es propia del informante. Es mirar hacia el pasado y ver qué tan probable es que pase lo que pronostiqué que iba a pasar ocurriendo un estado N. Perdón, habiendo ocurrido un estado N, ¿cuántas veces pronosticó con el mensaje Z? Lo que decíamos recién, hay una consultora que acierta el 90% de las veces. Eso es la verosimilitud. Las probabilidades conjuntas las calculamos y resultan de multiplicar las probabilidades a priori, estas, por la verosimilitud. Eso nos va a dar unas probabilidades conjuntas. Lo que va a tener la probabilidad conjunta es que la sumatoria de las probabilidades conjuntas para el primer mensaje, para el Z1, nos está dando la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1. O sea, multiplico esto por esto, me da esto, esto por esto, me da esto. Si sumo estas dos, me va a dar la probabilidad de ocurrencia del mensaje Z. ¿Y esto por qué calculamos probabilidad de ocurrencia? Porque todavía no compramos la información. Entonces no sabemos de antemano qué mensaje nos va a dar el informante. Por eso miramos la verosimilitud de qué tan confiable suele ser ese informante. Para eso se calcula la probabilidad del mensaje, que esto surge de sumar todas las probabilidades conjuntas para ese mensaje. Dijimos que va a haber tantas matrices como mensajes nos den, y como mínimo nos tienen que estar dando 2 mensajes. Si no, nos está diciendo, si nos dice una sola cosa, él tiene certeza de lo que va a pasar. Después, las probabilidades a posteriori es, luego de la información, teniendo un mensaje pronosticado Z, qué tan probable es que ocurra esto en un futuro estado. ¿Cómo se arma la matriz? Vamos a tener en la probabilidades a priori, es lo que creemos. Ejemplo recién, 0,65, 0,35. En el otro mensaje, 0,35, 0,65 va a ser. La verosimilitud es qué tan confiable es
el mensajero qué tantas veces acertó el mensaje 1 de todas las veces que lo viene diciendo, es la confiabilidad que tenemos en él. La conjunta la calculamos, esto, probabilidad de N1 por la probabilidad por la verosimilitud de Z1 para N1, y lo que tiene la particularidad es que si sumamos todas estas para cada mensaje, nos da la probabilidad de ocurrencia de ese mensaje. En realidad los datos que nosotros buscamos no es ni lo de verosimilitud ni las conjuntas. Los datos que nosotros necesitamos para resolver es probabilidades a priori, la probabilidad de ocurrencia de cada mensaje, en el caso de que tengamos dos mensajes, la probabilidad de ocurrencia de Z1, la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2. Perdón, ¿puedo hacer una probabilidades a posteriori. pregunta? Sí. Perdón, antes de que avances. Estoy un poco perdida, pero te hago una pregunta. ¿La probabilidad de ocurrencia del mensaje no tendría que ver con la verosimilitud? O sea, ¿cuán veraces son los mensajes o con cuántas veces lo acierta? ¿No tiene que ver con eso? ¿O Totalmente. son dos cosas Fíjate, distintas? fíjate cómo se calcula. La probabilidad de ocurrencia del mensaje Z1 es la sumatoria de todas estas conjuntas, y todas estas conjuntas están afectadas por la verosimilitud de ese informante. Ah, o sea, está afectado, pero no es lo mismo, no es sinónimo, O sea, digamos. No, sería como varias consultoras. no. La verosimilitud es una sola y es propia del informante. Lo que el informante nos va a dar es varios mensajes. En este caso, el mensaje Z1 y el mensaje Z2. Lo que nosotros Pero vamos a los calcular mensajes son sobre, o sea, la pregunta o sea, el mensaje sería respuesta a la misma pregunta en Z1 y en Z2, ¿no? claro, lo que va a pasar es que él te va a decir, estoy en un tanto 90% seguro que va a pasar tal cosa, pero puede pasar tal otra. Por eso nos está dando como mínimo dos mensajes. Y nosotros, sabiendo qué tan confiable es la de verosimilitud, qué tan confiable es ese informante, vamos a calcular la probabilidad del mensaje. Esto es todo antes de salir a comprar la información. Nosotros viendo qué tan confiable es el informante, calculamos la probabilidad de cada uno de los mensajes que nos puede dar de ocurrencia. Ok. Y después, la probabilidad a posteriori se calcula así. La P de Z1 conjunto de N1, dividido la probabilidad de ocurrencia de ese mensaje, es la probabilidad a posteriori para N1, para el mensaje 1. Sería esto dividido esto, nos da esto. Esto dividido esto, nos da esto. Como todo tiene el mismo divisor, la sumatoria esta nos va a tener que dar 1. Dato a tener en cuenta para cuando nos pasen la información, si vemos que estamos sumando 1, claramente nos vamos a dar cuenta más rápido si nos está dando probabilidades a posteriori. Vamos al ejemplo que hasta ahora entiendo que esto está como muy en el aire. Vamos al ejemplo de los chupetines que estábamos viendo recién. Acuérdense que vamos a hacer estos pasos, porque quiero que cuando los vayamos haciendo vayan entendiendo qué estamos haciendo. Primero, matriz inicial, lo que estamos viendo recién, después vamos a armar la tabla de Bayes, lo que le mostraba recién, viendo que todavía está muy en el aire. Vamos a armar matrices a posteriori, una matriz por cada mensaje. En el ejemplo este vamos a tener dos mensajes, entonces vamos a tener dos matrices. De cada una de esas matrices vamos a sacar valores esperados, vamos a elegir el mejor, la vamos a multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de ese mensaje, que era lo que les mostraba recién, esto. Y después vamos a comparar si estuvimos reduciendo la incertidumbre y si vale o no comprar esa información al costo este que nos decía de 400 pesos. Vamos al ejemplo entonces. Acá calculamos los valores esperados a priori. 0,65, 0,35, creo que la cuenta daba 125 o algo así. Ese es el valor contra el cual nos vamos a comparar. ¿Por qué nos comparamos contra ese valor? Porque si yo no salgo de comprar información, ¿qué decidiría y cuál sería mi valor esperado con las probabilidades que yo misma asigné? Por eso nos comparamos contra eso, como mi situación inicial. Vamos a armar las matrices de Bayes, una para cada mensaje. Probabilidades a priori, habíamos dicho que teníamos 0,65 y 0,35. Para el mensaje 1, que sería éxito. Pero también puede estar el mensaje 2, que no vas a tener fracaso, con esas mismas probabilidades a priori. Lo que va a cambiar es que la verosimilitud del informante
se van a invertir en el otro mensaje. Y si fuesen 3 zetas, si fuesen 3 mensajes distintos y tuviésemos 0,8, 0,15 y 0,05, en los otros mensajes se van a ir invirtiendo. La conjunta la calculamos. Hacemos 0,65, la probabilidad a priori para N1, por 0,90, la verosimilitud desinformante, nos da este valor. La otra probabilidad a priori, por el complemento de la verosimilitud, nos da esta otra conjunta. Ahora esto es lo que le decía de cómo se saca la probabilidad de ocurrencia del mensaje. Si nosotros sumamos esta conjunta con esta conjunta, 0,62, es la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1. Depende de lo que yo creo que va a pasar y depende de qué tan confiable es este informante. Entonces yo creo que lo que me diga un informante 90% confiable partiendo de esta situación, voy a tener un mensaje que es 62%, con probabilidad de ocurrencia del 62%. Y las posteriori, ¿cómo se calculan? Esta conjunta dividido 0,62, me queda esto. Esta conjunta dividido 0,62, me da esto. Como ven, como están las dos con el mismo divisor, esto nos suma 1. Ahora, ¿Pero dónde sería 0,51? ¿Cómo? Yo te interrumpo con la segunda columna, la de verosímil. Sí. Dividiste la a priori divide a qué? El Z, no me lo... Esta columna, para que vean cuál es dato y cuál calculamos. La probabilidad Eso, a priori dale. es lo que cree el decisor antes de salir a comprar información de lo que va a pasar. Cuando ustedes están haciendo ahora, por ejemplo, el trabajo práctico, y como vos decías, Joaquín, ¿qué hago? Invento las probabilidades. Esas son probabilidades a priori. Vos estás Perfecto. inventando lo que querés que va a pasar. La verosimilitud no se calcula. Hay formas, después ahora les vamos a explicar, si nos falta este dato y tenemos otros datos, cómo la podemos calcular. Pero es propia de a quien estamos comprando la información. Viste que en el caso de recién nos había dicho que era 90% 90. confiable. Entonces le asignamos a la N1 90%, a la otra el complemento, y en el otro mensaje lo invertimos. Porque podría ser, no sabemos qué nos va a decir el informante todavía, no compramos la información. Podría ser que nos dé este otro mensaje también. Por eso invertimos la probabilidad. Y la conjunta sale de multiplicar la a priori con la verosímil. Perfecto, la conjunta sí se calcula. Es esto por esto me da esto, esto por esto me da esto. Y después la probabilidad del mensaje es la sumatoria de las conjuntas. Es muy importante que entiendan cómo se arma esta matriz, porque muchas veces nos van a faltar algunos datos de los que consideramos iniciales, que sería la probabilidad a priori y la verosimilitud. ¿Es de la inversa? Claro, tenemos que entender cómo se arma la matriz para ir haciendo la inversa. Después vamos a hacer un ejemplo que es justamente eso. No vamos a tener algún dato y la tenemos que reconstruir. Pero bueno, por eso es importante que entiendan cómo se arma la matriz. A priori es la probabilidad que yo creo de antemano de comprar la información. Verosimilitud, qué tan confiable es ese informante. Para un mensaje lo pongo de una manera, para el otro mensaje lo invierto. La conjunta la calculo, esto por esto me da esto, esto por esto me da esto, y nos da la probabilidad de cada mensaje. Z1, la probabilidad de Z2. Y las probabilidades a posteriori las calculo como esta conjunta dividido la probabilidad del mensaje me da esto, y esta conjunta dividido la probabilidad del mensaje me da esto. ¿Se entiende más o menos de dónde sale cada cosa? Hasta acá es importante, si no, fréneme porque nos quedamos en esto. Más o menos va. Entonces, nosotros creíamos que iba a pasar esto, tenemos la posibilidad de consultarle, de comprar información al informante que es así de confiable. Las probabilidades a posteriori que nos puede llegar a dar con las que vamos a hacer el análisis son estas. Ahora, les había Una dicho... pregunta, Sí. ¿son dos análisis por separado? O sea, N1 y N2 serían como las dos alternativas, ¿no? Nosotros hacemos vamos a calcular un valor esperado para cada uno de los mensajes. Para Z1, para esta primera matriz, y para Z2, para esta segunda matriz, vamos a hacer el análisis. Ok. Porque nosotros estamos
de una situación inicial, como puede darnos como por lo menos 2 mensajes, como que se abren las 2 ramificaciones. Calculamos el valor esperado para cada una, elegimos el mejor, lo multiplicamos por la probabilidad de cada uno de los mensajes, que es esta, y ese es nuestro valor esperado a posteriori. El valor esperado a posteriori lo contrastamos con lo que teníamos al principio, con lo mismo que sabemos hacer desde la segunda clase, que son los valores esperados a priori, que son los que calculamos con esta probabilidad, que creo que daba 125. Ok. Entonces, ¿cómo sería el paso? Tenemos las probabilidades a priori, calculamos un valor esperado a priori sin información adicional, con lo que el decisor creía. Hacemos la tabla de cálculos de Bayes, y con esto ya calculamos las probabilidades a posteriori. Con las probabilidades a posteriori y la probabilidad de cada uno del mensaje, que sería PZ1 o PZ2, podemos calcular las probabilidades a posteriori en caso de que compremos la información adicional. ¿Cómo sería esto? Usando la tabla de Bayes que usamos, vamos a calcular el valor esperado a posteriori, que es el valor esperado que podemos llegar a tener después de la compra de información. Por eso es lo que nos interesa compararnos contra la situación inicial. Al igual que como calculamos el valor esperado a priori, con la diferencia de que ahora tenemos 2 o más matrices, una por cada mensaje. Edu, Sí. ¿puedes poner un toque a los números del anterior para ver el... Ah, ok, usamos las últimas, lo de la probabilidad posterior y la ponemos ahí para hacer el valor esperado de lo que viene ahora. Y la probabilidad del mensaje también. Para cada uno de los... Porque ahora vamos a tener que elegir dividir por el... Porque va a ser así, nosotros vamos a elegir el mejor valor esperado y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de cada uno de los mensajes. Las probabilidades que ponemos acá, ¿se acuerdan que al principio poníamos 0,65 y 0,35? Esas eran las a priori. Ahora sí, usamos las de a posteriori. Perfecto. Son la de la última columna. Vamos a hacer, teníamos 2 mensajes, hacemos 2 matrices de valor esperado. Una con estas 2 probabilidades, esta para N1 y esta para N2, y otra para el otro mensaje, esta para N1 y esta para N2. Perfecto, perfecto. Por eso que vamos a hacer 2. Probabilidad a posteriori son estas, las otras que habíamos calculado, y hacemos lo mismo que hicimos al principio, pero en vez de con 0,35 y 0,65, lo vamos a hacer una vez con 0,9435 y otra vez con 0,565, calculamos unos valores esperados, y después lo vamos a hacer con las otras probabilidades a posteriori, las del mensaje 2. ¿Esto qué nos va a dar? Estos valores esperados. Ahora, nosotros elegimos de cada uno de los mensajes el mejor valor esperado. Esta matriz será de beneficios, entonces. Para la matriz del mensaje 1, vamos a elegir el 859. Para la matriz del mensaje 2, vamos a elegir el 0. Acá elegimos el que más nos conviene. Y lo multiplicamos por esta probabilidad, la probabilidad de ocurrencia de ese mensaje. Sería, ¿qué tan probable es que el mensaje 1 ocurra? Si el mensaje 1 ocurre, elijo el mejor valor esperado. ¿Qué tan probable es que el mensaje 2 ocurra? Para el valor esperado del mensaje 2, elijo el mejor. Sería así, el mejor valor esperado para el mensaje 1 por la probabilidad del mensaje 1, más el mejor valor esperado del mensaje 2 por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2, y así sucesivamente. Con esto calculamos un valor esperado a posteriori. ¿Se acuerdan que el 859 lo elegimos? Era el mejor valor esperado del mensaje 1, por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1, más 0, que lo elegimos porque el otro era negativo, el mejor valor esperado del mensaje 2, de la matriz posteriori del mensaje 2, por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2. Y acá calculamos un nuevo valor esperado. Voy a ir para atrás, así ven también. Quería preguntarte dónde sale el 859. El 859 lo calculamos acá. Pero sale de sumar 1000 por 0,9435 más menos 1500 por 0,05. Perfecto. ¿Qué te da distinto? ¿Sale de eso? Sí, sí, sale de acá. Perfecto. Igual que como hicimos al principio desde la primera matriz que hicimos. Esto por esto, más esto por esto, me da este valor esperado. Esto por esto, más esto por esto, me da otro valor esperado. Lo que cambia es que teniendo un informante más o menos confiable, nos van a ir cambiando estas probabilidades
para cada uno de los mensajes. Es el concepto con el que quiero que se queden. Quiero ir para atrás para que vean de dónde sale cada uno de los valores. Esto nos lo había dado el ejercicio como dato, esto nos lo dio como dato, para el otro mensaje lo invertimos, calculamos las conjuntas, las sumamos y nos dio 0,62 probabilidad del mensaje 1. Para el Z2, calculamos las conjuntas, las sumamos, nos dio la probabilidad del mensaje 2. Fíjense que también son complementarios y tiene sentido porque es los mismos valores por los otros como invertidos, pero tienen que los dos sumar 1. Y los que son a posteriori, las probabilidades a posteriori, la que vamos a usar en la matriz de valor esperado para cada uno de esos mensajes a posteriori, salen de hacer esto dividido esto, me da 0,9435, y esto dividido esto, me da 0,0565. Las mismas probabilidades a posteriori las usamos en cada una de las matrices para cada uno de los mensajes, calculamos valor esperado, y ahora es donde les decía que ahora, para cada una de estas matrices, nosotros elegimos el mejor valor esperado. En esta elegimos el 8,59 y en esta elegimos el 0. Para calcular el valor esperado a posteriori, es el 8,59 que elegimos por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1, que la calculamos, más el 0, que lo elegimos, por la probabilidad de ocurrencia, que es 0,38, del mensaje 2. Y esto nos da un valor esperado a posteriori. Lo que vamos a hacer con este valor esperado a posteriori es compararlo con el valor esperado a priori. ¿Qué es conceptualmente esta comparación? Sí. No. Esta comparación conceptualmente es, si yo decido por mi cuenta con las probabilidades que yo creo, tengo X valor esperado. Si yo salgo a comprar la información a un informante que es 90% confiable, me va a dar este otro valor esperado. Lo que vamos a estar buscando es que esa diferencia no sea positiva para nosotros. ¿Cómo Pero yo hacemos? agarro el 0,60, sí. No, pregunta, no quiero avanzar más, prefiero que... Pero el 0,62 yo lo agarro porque es el más grande, digamos. Entonces, por eso, por el otro lado pongo 0. El 8,59 yo lo estoy eligiendo porque... No. Sí, hasta acá todo bien. Yo iba en la siguiente diapositiva. Sí. En la siguiente, viste que abajo tenés la suma de 8,59 por 0,62 más... ¿Acá? Sí, abajo. Sí. Viste que dice 8,59 por 0,62 más 0 por 0,38. Sí. La parte de la derecha que le pongo por 0 es porque ya elegí la de la izquierda, digamos, porque me quedé con el más grande, 0,62. No. De esta matriz yo elijo el valor esperado que más me convenga. Olvídate los valores. Elijo el que más me convenga, porque si fuese costos elegiría otro. En esta matriz, elijo, como estamos en beneficio, 8,59. Para la matriz del mensaje 1. Para la matriz del mensaje 2, elijo el valor esperado. No importa ni Más siquiera grande. qué alternativa es, el que más me convenga. No elegí el 1070 Claro. porque estoy buscando el beneficio más alto. No es que lo elegí porque era el otro. No va por ahí, ¿eh? Claro. Si las dos me dan la misma, salen de ese 2, no importa, yo elijo el más alto. Acá no es que es la inversa. Yo elegí el más alto, 8,59, para la matriz de Z1 y el 0 para la matriz de Z2. Y calculo este nuevo valor esperado, que es lo que voy a comparar contra el valor esperado a priori que tenía. El valor de la información es cuánto mayor es el valor esperado a posteriori versus el valor esperado a priori. 125, Edu, es contra ese que comparar. Yo comparo este 532 con 58 contra lo que voy a calcular al principio, que creo que era 125. 125. Que ese es el valor matriz priori, en teoría. ¿El valor esperado de matriz priori o el valor esperado normal? Este es el valor esperado de la matriz a priori con las probabilidades a priori. O sea, se comparan la priori con la posteriori y ahí ves cuál que te conviene, digamos. Claro. ¿Por qué yo hago esta especie de prorrateo? Le pongo la probabilidad a uno y le pongo la probabilidad a otro. Porque acá tengo dos matrices y las pondero, está mal decirlo así, pero es como que las pondero por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1 y el valor esperado de la matriz 2 lo pondero por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2. La diferencia entre este valor esperado de las matrices a posteriori
versus el valor esperado de la matriz a priori, ese es el valor de la información. ¿Cuánto mayor es? Debería ser mayor y debería recibirme la incertidumbre que ahora vamos a ver con la tabla de entropía. Igual, acá también le deberías restar, no sé, los 400 pesos, ponerle que gastás, porque la diferencia, en teoría, entre lo que te sobra, o sea, 125 menos, ponerle que es 300 y pico, y por ahí no te sirve porque ya estás gastando 400 mangos y no tenés más de 400 mangos de diferencia con el... Totalmente. Si la información, el valor de la información, dijimos que era la diferencia, 532,58 menos 125 nos da 407,58, ¿puede ser? Pongámosle Sí, 407. 407,58. 407,58 es el valor de la información. Si el valor de la información es más alto de lo que a mí me lo cobran, costo-beneficio, me conviene comprarla. Esas son las que te olvidás en el examen, que te olvidás de restar el 400 y te embocan. No, por eso es importante que entiendan como conceptualmente para qué lo hacemos a esto. Piensen que todo esto lo hacemos antes de salir a comprar la información, antes de ir a Nielsen a decirle, che, haceme este mega análisis que te va a pagar toda esta plata. Yo antes veo qué tan confiable es Nielsen, veo qué tanta incertidumbre tengo yo. Cuando mis probabilidades a priori son 0,5, 0,5, y muy probablemente la diferencia te quede después mucho más alta. Si yo estoy casi seguro de lo que va a pasar, muy probablemente la información no valga la pena comprarla. Y estos valores que estoy contrastando es para ver cuánto vale la información que me puede llegar a dar Nielsen. Nielsen o cualquier informante al que le estemos comprando información. ¿Por qué este análisis queremos ver? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cuánto es el máximo que estamos dispuestos a pagar por la información? 407,58. Ese es el valor máximo. Porque si me cobran, en vez de 407,58, me cobran 408, prefiero quedarme en mi incertidumbre, me ahorro los 400 que me cobra la consultora, porque la información que me va a dar no vale lo suficiente. Por eso comparo el valor esperado a posteriori menos el valor esperado a priori, y esa es la diferencia, es el valor máximo a pagar. Que en este caso era ese, 407,58. Entonces, repasando qué es lo que fuimos haciendo. Primero hicimos la matriz inicial con los valores esperados a priori y con las probabilidades a priori. Lo mismo que hicimos en la clase 2, hasta ahora nada nuevo. Segundo paso, armamos la tabla de Bayes, probabilidades a priori, era lo que nosotros de antemano creíamos que iba a pasar, verosimilitudes, qué tan confiable es ese informante, la conjunta la calculamos, sumando las conjuntas de cada uno de los mensajes nos da la probabilidad de ocurrencia de ese mensaje, y con eso calculamos las probabilidades a posteriori. Con las probabilidades a posteriori hacemos las matrices a posteriori, una por cada mensaje. Como después nos va a dar, vamos a tener varios matrices con varios valores esperados, hacemos esta especie de mal llamada ponderación, que es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos mensajes por el mejor valor esperado, que acá lo decía yo, elijo el mejor valor esperado para Z1, elijo el mejor valor esperado para Z2, elijo el mejor valor esperado para Zn, y eso nos va a dar un valor esperado a posteriori 1, de todos los mensajes. Y ahí comparo valor esperado a posteriori versus a priori. Veo esa diferencia, si la diferencia es más grande que la información, que el costo de la información, vale la pena. Si la información sale más cara que esa diferencia, no vale la pena. A mí me quedó una duda de que ¿por qué yo elijo el mejor, el que más me conviene? No. Porque ¿cuál otro elegirías, Marcos, si no es el que más te conviene? Pero quizá lo que pase no será lo que más me conviene, digo. Es como que ahí ya hay una elección. No, es que en valor esperado siempre elegís el mejor valor esperado. Olvídate de las probabilidades a priori y de los mensajes. Si esto fuese una matriz con probabilidades a priori, ¿vos qué elegirías acá? ¿S1 o S2? Claro, sí, no me terminé de explayar. Pero acá es como que vos tenés que hacer un criterio optimista, digamos. Si se quiere decir. No, vos siempre elegís el mejor valor esperado. Lo que cambia acá es que al tener varios mensajes, tenés varios valores esperados. ¿Por qué elegirías S2? Nunca vas a elegir S2 con este mensaje, ¿no? Imagínate esto, si el informante te dice va a pasar Z2,
¿Vos elegirías S2? Va a pasar Z2 y las probabilidades son estas. ¿Vos elegirías S2? No. Por eso es que se elige, porque siempre mirás el valor esperado para elegir la alternativa. Yo lo que como lo estoy viendo es como que me están diciendo, mira, te conviene ir por este lado, digo, no, el que me vende información. Es que no, todo esto es a priori, todavía no compramos la información, estamos haciendo el Perfecto. análisis antes de salir a comprar la información, por eso es que buscamos como el caso óptimo, también capaz que va por ahí la respuesta. Nosotros estamos eligiendo porque estamos buscando el caso óptimo contra el cual contrastarnos, no es que él nos está diciendo, va a pasar S2, no es eso, esto es antes de comprar la información y antes de que él nos diga lo que va a pasar. Perfecto. Todo el análisis es previo a la compra de información. Y otro punto esencial, Edu, es que el informante no te va a decir cuál consultor hace esto o hace lo otro. Al informante vos no le contás cuál es tu caso de negocio, o sea, no es una consultora de estrategia que vos le presentás el caso y te dicen, yo si fuera vos haría S2 o S1. El informante te dice qué es lo que va a pasar el día de mañana, entonces te da lo que serían los estados, ¿sí? Vos lo volcás en tu propia matriz y por eso lo estamos jugando, gracias al teorema de Bayes, en probabilidades a posteriori, pero el tipo te va a decir Z1 o Z2, que es éxito o fracaso. Te va a decir, la demanda de los chupetines va a estallar o nadie no va a pegar el chupetín. Después vos hacés lo que querés, por eso es que con esas probabilidades que te dio, vos seguís siendo el que toma la decisión. Bueno, quédense con eso. Todavía no compramos la información cuando hacemos el análisis. Hacemos el análisis para ver si vale la pena comprar la información. Estoy para atrás porque quiero repasar antes de avanzar a un caso bastante más complejo. Nos daban estos datos, la probabilidad a priori era la que nosotros creamos inicialmente. Así está claro. Después estamos viendo la posibilidad de comprar la información del informante. Todavía no se la compramos. Estamos viendo la posibilidad de comprar un informante que es 90% confiable. Y nos cuesta 400. El valor que comparemos a priori y a posteriori, para que valga la pena, esa información tiene que valer más que estos 400. Las probabilidades a priori son las que vimos recién, las que nosotros creemos. Verosimilitud nos las daba como dato, es 90% confiable. Para un mensaje se la asignamos de una manera, para el otro la invertimos, porque todavía no sabemos qué mensaje nos va a dar el informante. Puede darnos este, puede darnos el otro. Vamos a poner el 0,90 para N1 y en el otro mensaje se lo vamos a asignar al revés. La conjunta la calculamos, esto por esto me da esto por esto me da esto. La sumamos y me da la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1. Dadas estas condiciones, ¿no? Dadas estas probabilidades a priori y dada esta verosimilitud, confiabilidad del informante. Con eso calculamos las probabilidades a posteriori. Con las nuevas probabilidades a posteriori, vamos a hacer las nuevas matrices, una por cada mensaje, usando las probabilidades a posteriori, esta y esta y esta. Vamos a sacar nuevos valores esperados, y ahora para encontrar el valor esperado a posteriori, vamos a elegir el mejor valor esperado de la matriz del mensaje 1, lo vamos a multiplicar por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1, que es este 0,62, que acuérdense que este 0,62 sale de la sumatoria de las conjuntas. Estoy siendo como muy incisivo de esto porque necesito que salgan de hoy sabiendo de dónde sale cada cosa, para que después lo puedan como descomponer cuando les falta algún dato. Y vamos a elegir para la matriz de Z2 el mejor valor esperado, que es 0, porque estamos buscando beneficio, por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2, que era la sumatoria de las probabilidades conjuntas. Eso nos va a dar un nuevo valor esperado a posteriori. Contrastamos. Si yo no compraba información, si yo no compro, porque todo esto lo estoy haciendo antes de salir a comprar. Si yo no compro información, tengo X valor esperado. Si yo compro información a alguien que es determinadamente confiable, tal valor esperado. La diferencia es cuánto vale esa información. Ahí decido si esa información
vale más de lo que me la están cobrando, que en este ejemplo eran 400, la compro. Si vale menos, no la compro. Estos fueron los pasos que fuimos haciendo recién. Ahora, el punto 3 nos preguntaba qué pasaba si el informante era perfecto. Si el informante fuese perfecto, lo que pasaría es que su verosimilitud, en vez de 0,90 y 0,1, sería 1,0,0,1. Calcularíamos nuevas conjuntas y calcularías nuevas probabilidades a posteriori. Pero lo que estaría pasando acá es que nos va a estar diciendo en cada caso qué es lo que más nos conviene. Sería como lo ideal. Sería, en caso de lanzarlo, perdón, en caso de que sea un éxito lanzarlo, en caso de que no sea un éxito, no lo lances. Eso es la información perfecta, es como elegir perfecto. Cuando sea un éxito, lanzalo; cuando no sea un éxito, no lo lances. Por eso es 1000 por 0,65 más 0 por 0,35. La realidad del informante perfecto creo que no existe, es algo como más teórico. Ahora dijimos que íbamos a ver dos cosas con el análisis de Valle. Por uno era ver si vale la pena comprar la información, por eso contrastamos valor esperado a priori y a posteriori para ver cuánto vale esa información. Pero lo otro que dijimos que queríamos ver es si se reduce la entropía. Entonces, además de interesarnos el valor de la información que podemos comprar, nos interesa medir cuánto nos reduce la incertidumbre. La entropía es una herramienta que nos permite medir la incertidumbre de una variable. Cómo se calcula la reducción, al igual que con el valor monetario de la info, comparamos entropía a priori versus entropía a posteriori. Y esa es la variación de la entropía. Si la entropía se está reduciendo, como que lo ideal, la información que estamos comprando nos está acercando un poco más a la certeza. Si estamos aumentando la entropía, claramente no está sirviendo. Lo que les quiero mostrar es la tabla de Bayes, que se la mandé por WhatsApp. Denme un segundo que la abro. Voy a mostrar rápido cómo se arma. Si no, vayan abriéndola bájenla ahí en el grupo. ¿Cómo, Edu? ¿De dónde? Se las mandé al grupo ayer. Es un PDF. Ahí igual lo estoy abriendo acá, se los proyecto. Dale, acá estamos. ¿Cómo se calcula la entropía? Vamos a buscar la entropía de cada una de las probabilidades y la vamos a ir sumando. En el primer caso, la entropía inicial, ¿cuál era la probabilidad a priori? Sería 0,10 porque sería yo con 90% de confianza. No, esa era la verosimilitud del informante. La probabilidad a priori, con la cual calculamos la 0,65 y 0,35 era. 0,65 y 0,35. Entonces, la entropía a priori, esta es la formulita, se calcula como la entropía de 0,65, busco 0,65 en la tablita, está con 2 decimales, así que si tiene algún ejercicio con más, redondeen. La entropía de 0,65, que es 0,40397, más la entropía de 0,35, que es 0,5301. Eso es la entropía que tenía inicialmente.
¿Alguien la quiere anotar? Así después me la sopla para ver si estamos reduciendo la entropía o no. Decime. 0. 0,5301, que es la entropía de 0,35, Sí. más 0,40397. 0,4037. Ok. Esa entropía inicial 397. la vamos a comparar contra la entropía de la situación a posteriori, con la probabilidad de ocurrencia de los mensajes. Habíamos dicho que probabilidad de ocurrencia era 0. Perdón, esas probabilidades las que vamos a comparar ahora son las que pusimos en la última tabla, ¿no? Cuando la volvimos a hacer, que cambiamos las probabilidades de las a priori por las que obtuvimos después. Contra... Me hiciste dudar igual. No, es contra las probabilidades de los mensajes, ¿o no, Cami? Que nos comparamos. Contra las probabilidades a posteriori se suman las entropías y se ponderan por la probabilidad del Z, justamente porque como no sé qué me va a dar, no sé cuál de las dos matrices va a pasar, pondero con la probabilidad del Z. Sería la entropía de esto más esto por 0,62 más la entropía de esto más esto por 0,62. Por 0,38, por el segundo, el Z2. ¿Querés anotar, Joaquín, así comparamos en cuánto se estaba reduciendo la entropía? Dale, te digo el total del anterior. Sí. 0,9338. 38. Vamos de vuelta a la tabla de entropía. Buscamos el 0,94, vamos a redondear en dos decimales, que nos da 0, ¿querés ir sumando esto? 0,08391 Sí. más la de 0,06, que es 0,24353. Sí. Todo eso multiplicalo por No, o sea, pongo 0,62. igual y lo multiplico por 0,62. 0,62. 0,2030. Y todo ese término le sumamos. Bueno, Abrí paréntesis porque también vamos a tener que multiplicar. dale. La de 0,17, que es, esto todo datos de la tabla, ¿no? Sí. 0,43459 más la de 0,83, que es 0,22312, multiplicado por 0,38. La suma total, 0,4529. Entonces, en un principio teníamos una entropía de 0,93, después a posteriori tenemos una entropía de 0,45 más o menos. Que tiene sentido, porque estamos comprando la información a un informante que es muy confiable y estamos reduciendo la entropía. Edu, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Podrías Sí. volver al ejercicio que quiero ver cómo fueron las preguntas? ¿Esa era la tercera pregunta o...? No, esto no era una pregunta, esto estaba afuera. Ah, voy. La primera pregunta la contestamos haciendo la matriz de probabilidad a priori, 0,65 acá, 0,35 acá. Sin comprar información, ¿qué hago? La segunda pregunta es lo que estábamos haciendo con el informante 90%. La tercera pregunta es esa que les dije que era como más teórica, de qué pasaría si fuese 100% confiable el informante, que es cuando elegís, como siempre, lo correcto. Pará, te hago una pregunta ahí que dice, no me di cuenta.
el punto A, que dice, sabiendo inicialmente que la probabilidad del éxito es del 65%, lanzaría la nueva edición del Chupetín. Vos pusiste 65% en éxito de Chupetín y 35% en fracaso. Sí. Ok, y ahí hiciste el primer valor esperado y ahí arrancaste el ejercicio. Claro, viste, nos daba 125 acá. Sí, perfecto. No, era para 125 saber. acá, 0 en no lanzarlo, elijo lanzarlo, pues es un valor más alto. Perfecto. Esa es la respuesta de Por la... lo general nos van a dar una de dos probabilidades de las dos alternativas. De las dos variables. De que tenga éxito o fracaso. Bueno, en este Sí, caso justo éxito o fracaso, creo. acá creo que no hacía falta aclarar que la probabilidad de fracaso era 0,35, porque había No, obvio. Pero siempre nos van a dar una probabilidad o un dato parecido para que la saquemos o algo. Podría pasar que no, por eso les decía que es importante que entiendan cómo se arma la matriz de Bayes, porque podría pasar en algún ejercicio que justamente eso es lo que te estamos dando, y nosotros sí te podemos dar la verosimilitud del informante y te podemos dar las probabilidades a posteriori, ponele. Y volvemos todo para atrás. Claro, tenés que como que ir deconstruyendo la matriz. O capaz que te doy la probabilidad del mensaje y te doy la verosimilitud y con eso construís la conjunta y con eso sacás lo otro. Por eso es importante que entiendan cómo se armó esto. Lo pongo acá en valores, capaz que es más fácil. Es importante que se entiendan cómo se armó esto, porque es lo que nosotros, si nos falta algún dato, lo podemos construir con nosotros. De hecho, vamos a hacer ahora un ejemplo que es justamente eso. Perfecto, gracias. Unas preguntas. ¿Qué pasa si el informante me da un único mensaje? No conviene comprar la información porque no me sirve para predecir qué le va a ir pasando con uno de mis estados. ¿Qué ocurre si estoy en certeza? Si uno parte de la creencia de que algo es cierto, no hay mensaje posible que cambie su visión. Si yo como decisor creo que estoy en certeza, mi probabilidad es 1, 0, 0, 1. O sea, ¿para qué voy a estar buscando información extra? Ya tengo O sea, lo que va a pasar. Informante perfecto. No, esto es si yo creo que estoy en certeza. Ah, Si yo a priori creo que estoy en certeza, jamás saldría a comprar información. Salgo a comprar información cuando estoy en incertidumbre o en riesgo y estoy lejos de la certeza. Si yo creo que algo va a pasar y estoy 99% seguro que va a pasar, probablemente la información, lo que me aporte la información, sea muy poco para el costo que tenga. Edu, no sé si entendí qué sería un solo mensaje. Viste que dije que siempre te va a dar como mínimo un Z1 y un Z2. Sí. Eso porque nunca nos va a estar dando el informante por lo menos a priori. Pero en este caso, el mensaje que es que la probabilidad de que Chupetín sea exitoso y la probabilidad de que... ¿Cuál es el mensaje en esto? Para mí no estoy entendiendo qué es un mensaje... No, es que el informante nosotros nos va a poder decir, va a haber éxito o va a haber un fracaso. Claro, entonces si hay si está solo éxito de Chupetín, no nos sirve. No, en realidad, sí. Vos podés tener éxito o fracaso. Si solo te va a decir éxito, ya sabes que solo te dice un mensaje, ¿para qué le pagás? Si ya sabes qué te va a decir. O sea, la gracia de pagarle es que no sé qué me va a decir y que su expertise me va a ayudar. Ah, yo solo te digo éxito. Ah, bueno, toma 1.000 pesos. ¿Cuánto entonces? Éxito. No. Acordate que el ¿Entendés? análisis es antes de comprar la info. O sea que el mensaje es sobre las variables, no sobre las alternativas. Tipo, no te va a decir, elegí tal cosa. Te va a decir, bueno, éxito o fracaso. O sea, ese es el mensaje uno para una variable y el otro mensaje sería para la otra variable, ¿no? Entonces, por eso pones la primera matriz de una forma y la otra al revés, en una de las diapositivas. Piénselo con un ejemplo vieron que veíamos al principio uno de los ejemplos de lugares para comprar información eran las consultoras de quién va a ser presidente. Si yo creo que a priori va a ser presidente, no sé, 0,65K, 0,35M. Yo sé que la consultora Poliarquía, yo tengo que creer que esa consultora Poliarquía me puede hablar que gane uno o que gane el otro. Si yo es una consultora que yo sé que es una consultora que está totalmente sesgada y que sí o sí pase lo que pase, pague lo que pague, me va a decir que va a ganar X, yo le voy a ir a comprar información a ese no, porque no me va a estar aportando en nada. Claro, depende de la información que te brinde. Si te dan de una sola, no te sirve. Ahí está. Era eso, no entendía bien a qué quería decir con un solo mensaje o dos mensajes. Estos son mensajes que yo creo que me va a dar
antes de comprarle la información. Todo el análisis de Bayes es antes de comprar la información, porque justamente está buscando eso. ¿Vale la pena comprar esa información? ¿Cuánto vale, cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Y qué tanto me va a reducir la incertidumbre? Perfecto. Después, bueno, lo que ya dijimos, ¿qué ocurre si realizando el análisis de Bayes en la matriz a priori y en ambas matrices a posteriori se elige la misma alternativa? Ahí no convendría comprar la información, y si partimos de máxima incertidumbre, cualquier mensaje reduce la incertidumbre, sí, porque de máxima incertidumbre, que sería 0,50 y 0,50, cualquier información extra que nos den nos va a estar reduciendo la incertidumbre. Vamos a hacer ahora un ejemplo de examen. Este es un poco bastante complejo, pero lo que tiene que ver justamente es que tenemos que ir como descomponiendo la matriz, que es justamente lo que le decía, que por eso me interesaba tanto que aprendan a ver cómo se forma la matriz de Bayes. Si ustedes entienden eso, tengan la información que tengan, o falte la que les falte, la van a poder ir construyendo o deconstruyendo. El examen dice así, esto es un examen que venía de un caso de, primero veíamos sensitividad y qué sé yo, pero la parte de Bayes dice: ante la necesidad de comprar el predio donde construir la fábrica, la empresa debe analizar si comprar ahora la propiedad o esperar 6 meses hasta después de las elecciones. La variable que afecta a dicha decisión es la fluctuación del dólar en el país, ya que el precio de compra en miles de pesos varía según si el dólar sube, baja o se mantiene. Probabilidades a priori. Creo, a priori, antes de comprar la información, creo que hay un 45% de probabilidad de que suba, 30% de que baje y un 25% se mantiene. Y estos son resultados. Si compro ahora y pasa esto, este resultado. Si compro ahora y baja este resultado, etc. Con esto ya puedo calcular los valores esperados a priori. Los resultados a priori, probabilidad a priori. Después me dice, para lo cual se consulta a un experto en economía, el cual cobra, lo voy a agrandar un poco, cobra por sus servicios 2.000 pesos. 2.000 pesos es el costo de información de este experto en economía. Lo que yo quiero analizar con Bayes es, ¿vale la pena pagar estos 2.000 pesos? La información que me va a dar este experto, ¿reduce o no reduce la incertidumbre? El informante nos brinda la siguiente información. Esta información son probabilidades a posteriori. Fíjense que van sumando cada uno de los mensajes, suman 1 de probabilidades. Las 4 columnas, la última. Entonces tengo la probabilidad a priori, la primera columna, y la probabilidad posteriori, la última. En este caso justamente es el que tenemos que descomponer la matriz. Nos pregunta, ¿cuánto es el valor de la información? ¿Cómo se calculaba la información? Comparando el valor esperado a priori con el posteriori. Esa diferencia es el valor de la información. ¿Qué pasó con la entropía? Hacemos ese cálculo. Perdón, por ahí es una pregunta medio tonta la que estoy diciendo, pero ¿las n qué son? ¿Son las variables? ¿Es sube, baja, se mantiene? Sube y baja se mantiene. Ok. Son los estados, claro. La variable es el dólar. El estado de la variable es que suba, que baja o que se mantenga. Entonces, primer paso que habíamos visto, la matriz inicial, calculamos con las probabilidades a priori, las que nos daba. 0,45, 0,30 y 0,25. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, nos da un valor esperado. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, otro valor esperado. Acá sí elijo el mejor valor esperado. Como esta matriz era de costos, estamos viendo los costos del predio para construir. Esto sería cuánto menos me sale comprar dólar, digamos. Por eso elegí la más 3.47 por sobre 3.51. ¿Cuánto menos me sale comprar el terreno? Comprar El terreno, perdón. Según el dólar, claro. Ahí va. Sorry. Con esta info a priori, con estas probabilidades a priori, que son las que yo como decisor creo, elijo, o el valor esperado más alto me daría a elegir que conviene comprar en 6 meses. Ahora, ¿yo la tengo la suficientemente clara con lo que va a pasar con el dólar, con la variable dólar? ¿Tengo la suficientemente clara para estar seguro? No tanto, por eso estoy evaluando la posibilidad de salir a comprarle a este experto en economía que nos cobra $2.000. Entonces, hago la matriz con las probabilidades a priori, calculo un valor esperado, que es este contra el cual me voy a contrastar. Como era de costos, elijo el más bajo. Después que hago la tabla de Bayes, teníamos que armar para cada
mensaje, una matriz, y tenemos que armar primer columna, probabilidad a priori, las que yo creo que va a pasar con el dólar, 45, 30, 25, la de verosimilitud, que es qué tan confiable es el informante, la conjunta, y la probabilidad posteriori, que es lo que nos estaba dando como dato. Este es el ejemplo que les mencionaba. Tengo esto, entendiendo cómo se arma la matriz, lo voy como construyendo para atrás. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Yo sé que este valor, el P de Z1N1, va a ser el complemento, perdón, este valor va a ser el complemento de este, porque les dije que lo teníamos que invertir. Entonces, si este es el complemento de este, también sé que la conjunta van a sumar 1. ¿Se acuerdan que en el caso anterior habíamos puesto 0,9, 0,1, 0,1, 0,9? Bueno, en este no sabemos todavía cuánto valen, pero ponerle que valga 0,8, 0,2, 0,2, va a valer 0,2 complemento. Por eso este y este va a ser la probabilidad, va a ser esta probabilidad, 0,45. Entonces yo sé que esto sumando a esto me da 0,45, y si yo sé que las probabilidades conjuntas, perdón, las probabilidades de los mensajes me tienen que sumar 1, yo puedo plantear lo siguiente, que es 0,5 por la probabilidad del mensaje 1, más 0,33 por la probabilidad del mensaje 2, va a tener que valer 0,45. ¿Lo puedo plantear con 0,45 o lo podría plantear con 0,30, que sería 0,31 por PZ1 más 0,33 por PZ2 me tendría que dar 0,30. Esto lo dedujo porque yo sé que las horas son complementarias. Entonces, al plantear esta ecuación, lo que voy a intentar despejar de acá es la probabilidad de Z1 y de Z2. Ahora, como sé que estas dos tienen que sumarme 1, puedo escribir a PZ2 como 1 menos la probabilidad de PZ1. Entonces la reescribo todo en función de la probabilidad del primer mensaje. Entonces pongo toda la ecuación en función de la probabilidad de este primer mensaje, resuelvo término a término y calculo la probabilidad de PZ1. Si PZ1 es 0,71, yo sé que esto tiene que valer 0,29. ¿Entiende más o menos hasta ahí? Yo te seguí perfecto. Lo único que es por algo conceptual que por ahí me olvidé con el pasaje de la clase es por qué es lo mismo 0,5 por el PZ1 más 0,3 por el PZ2 igual, o sea, la suma de eso igual a la primera probabilidad de que suba el dólar. Acá es 0,5 por esta Sí. probabilidad, Sí. más 0,33 por esta probabilidad, me va a dar 0,45 porque estamos viendo con N1. Lo podríamos haber planteado con la N2, con el 0,30, y hubiésemos hecho 0,31 por Sí, esto. sí, eso no entendí, pero ¿por qué es que, nada, obviamente debe ser una forma de resolverlo, pero ¿por qué es eso de que es igual a ese dato? Es porque, nada, simplemente por la fila que estás y porque... No, por cómo están construidas, por cómo está construida la matriz, que está armada de valores que eran como complementarios. O sea, sí, yo también lo estoy viendo, pero acá el que está haciendo el desarrollo sería el segundo renglón. Dice PZ1 por 0,5 más 0,33 por PZ2. ¿Por qué Z2? ¿No es que PZ1 es la suma de todos los que van en esa misma columna?
PZ1 es la suma de todas estas conjuntas. Claro. Pero, Y piénselo así, estos valores Lo estoy viendo. están afectados por esto, es esto dividido de esto me da esto, esto dividido Sí. de esto me da esto. Así voy sacando cada uno de estos. Y lo que yo sé de estos con respecto a estos, es que yo los estoy invirtiendo para el otro mensaje. ¿Se acuerdan que antes habíamos puesto 09101 y después 0109? sí. Entonces, yo sé que, así como construimos esto, yo sé que si sumo esto por esto me va a dar esto, perdón, esto por esto, más esto por esto, me va a dar esto. Mírenlo en el ejemplo que habíamos visto antes. Claro, eso, necesito saber por qué al 45. O sea, ¿en qué dio igual a 45? Eso, el cuadrito de la foto. Mírenlo acá. Es lo mismo. Esto por esto, más esto por esto, hagan la cuenta. Me tiene que dar 0,65. Háganlo, a ver si estamos haciendo bien los números. A ver. Esto, 0,9435 por 0,62 más 0,1711. No, nada que ver. Nada, mentira. Sí, 0,65. Me tiene que dar 0,65. Y si yo lo hago con el N2, por eso decía que podríamos haber usado el 0,5 y el 0,33, perdón, que era lo del 0,45, pero lo podríamos haber usado con el N2, que era el 0,3, que sería hacer Sí, no. esto por esto, más esto por esto, me va a dar esto. Lo que no había entendido, el procedimiento no es perfecto. Lo que no había entendido, porque no lo habíamos visto, nunca lo pusimos a observar antes, es que eso te daba el 0,65. No habíamos hecho esa mecánica antes. Pero pensalo como yendo para atrás en la matriz de dónde sale. Esto es como la inversa de esta. Sí. Las probabilidades a priori son las mismas. Lo que me va a pasar es que las conjuntas van a ser distintas. Pero si yo sumo estas conjuntas del mensaje 1 y sumo estas conjuntas del mensaje 2, me tienen que siempre dar 1. Por eso es que la probabilidad del mensaje 1 y la probabilidad del mensaje 2 vale 1. Asimismo, estas probabilidades a posteriori valen 1 y estas también valen 1. ¿Por qué? Porque es cómo se formaban también. Era esto dividido esto más esto dividido esto. Es el mismo denominador y los nominadores son complementos. Y además, Edu, una mini aclaración, si quieren lo probamos dar vuelta. ¿Cuál es la probabilidad de un n? Es la suma de sus probabilidades conjuntas, es decir, el 0,585 en este caso sería la probabilidad de Z1N1 y el del quinto renglón, 0,065, es la probabilidad del Z2N1, perdón. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Todas las veces que pase Z1 y N1 y todas las veces que pase Z2 y N2, en definitiva son la probabilidad de que pase N1, ¿sí? O sea, suma lo que serían las posibles probabilidades del estado. De ahí es que justamente la suma de las conjuntas da la probabilidad a priori de determinado N. ¿Sí? Sería la expresión al revés de lo que estaba en la ecuacióncita de recién, realmente eso es lo mismo. Conceptualmente, todas las veces que pueda pasar N1 son dado el Z1 y dado el Z2 de N1. No sé si sirve la aclaración o perjudica, pero yo la tiro igual. No, pero creo que ahora cuando resolvamos el ejercicio y lo veamos de atrás para adelante de nuevo, lo vamos a entender. Debe ser porque es el primero que estamos haciendo con incógnitas dentro de... Bueno, espero. Sí, en serio, porque... Este es de los más difíciles, me parece que hay, que tenés que ir descomponiendo absolutamente toda la matriz. Ah, bueno, menos mal. ¿Entienden esto? Les van a salir absolutamente todos, porque los otros al revés, pueden ser que sean mucho más fáciles, que te den todos los datos y simplemente lo tengas que construir a la matriz. Que ir para adelante obviamente es mucho más fácil. Por eso insistí tanto que entiendan de dónde sale cada valor. Entonces, ahí como mostramos con la otra matriz que era más chica y más simple de entender, esto por esto, más esto por esto, me da 0,45.
Si yo lo hiciera con 0,30 sería 0,31 por PZ1 más 0,33 por PZ2, me tendría que dar 0,30, que es la probabilidad de N2. Entonces, ya teniendo la probabilidad de Z1 y la probabilidad del Z2, bueno, primero no hace falta que me calcule estos valores, los de la verosimilitud y las conjuntas, porque yo lo que voy a usar para calcular el valor esperado a posteriori son las probabilidades a posteriori y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los mensajes, que eso ya lo tengo. Entonces ahora armo dos matrices, una para cada mensaje, matrices a posteriori. ¿Con qué probabilidades? Con las probabilidades a posteriori. 0,5, 0,31, 0,19, 0,33. Hago una con cada conjunto de probabilidades. Me va a estar dando dos valores esperados distintos. De acá yo elijo el mejor, que el mejor en este caso, como es costos, es el más bajo. Elijo 340,50 y elijo 356,40 y los multiplico a cada uno por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1 y del mensaje 2. Como dijimos que era el cálculo de valor de información, valor de información es la diferencia entre el valor esperado a priori y el valor esperado a posteriori. El valor esperado a posteriori dijimos que es el mejor valor esperado de acá por la probabilidad del Z1, que es la que calculamos acá, los 71, más el valor esperado, el mejor de acá, más bajo elijo, por la probabilidad de ocurrencia del Z2. Que sería 340,50 por la probabilidad de ocurrencia del Z1, más 356,40 por la probabilidad de ocurrencia del Z2. Me fijo la diferencia, esto está armado en miles, me fijo la diferencia y nos da el valor de la información. Entonces, con esto calculamos que el valor de esa información es 2.300,20 y el costo de la información era 2.000. ¿Vale la pena comprarla o no? Sí. Vale la pena comprarla. La información me cuesta 320 menos. arriba. Ahí va, me cuesta menos de lo que vale. Ahora, ¿podés volver, Edu, al anterior? Que quiero ver el Z, los Zetas. El 71 y el 29. Claro, ahí, ese es el total del... Ese es, Claro, a mí ese es me ese está... valor. Esto es El total 0,71. del Z1, claro, no de cada fila. Ese es el total del primer La mensaje sumatoria. Z. A ver, ahí está. Las Y eso es lo que después conjuntas, multiplicaste al valor esperado con una probabilidad y al 0,29 con el segundo mensaje invertido de la probabilidad. claro, con el mejor valor esperado de cada una de las matrices a posteriori. Lo de las conjuntas, nosotros las calculamos, o sea, nos interesan las conjuntas porque sabemos que la sumatoria de las conjuntas nos da la probabilidad del primer mensaje. Ese es el valor que estamos esperando en realidad, buscando. La probabilidad del mensaje 1 y la probabilidad del mensaje 2. Porque con las probabilidades a posteriori y la probabilidad del mensaje, son estos datos y este mensaje 0,71, estos datos y este mensaje 0,29, es que yo calculo el valor esperado a posteriori. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí. Vos, al que le salís a comprar la información, te ofrece dos mensajes. Uno que es 0,33 en todas y el otro variado, digamos, ¿no? Pero te está dando dos mensajes. Pero todavía no compré la información, yo estoy haciendo el análisis para salir a comprar la información. Claro, pero te está dando dos mensajes. Uno No. que son todos 0,33 y el otro que es 0,5, 0,31, 0,19. Lo que él me va a decir después de comprar la información, después de pagar los 2.000 pesos, él me va a decir lo que él cree que va a pasar efectivamente. Lo que explicaba Cami antes es que yo tengo que creer que él me puede llegar a dar más de un mensaje. Porque si él me va a dar un solo mensaje, yo ya sé de antemano qué mensaje me va a dar, entonces ¿para qué le compro la información? Claro. Tenés siempre presente que todo este análisis es antes de salir a comprar la info. Pero, o sea, como que esto, el valor de la información, o sea, él ya me dio la información, entonces yo le pagué, entonces estoy viendo si... No.
si pagué bien o no. O sea, ¿de dónde salieron las probabilidades a posteriori? Él no te las dio porque todavía no compraste la información. Entonces, ¿cómo sabes los tres datos? Dato del ejercicio de la información, yo todavía no la compré, yo todavía no le pagué y él no me dijo lo que él cree que va a pasar. Bueno, ok. Todo el análisis para ver eso, si vale la pena o no vale la pena comprar esa información. Si yo ya le pagué, no hago ningún análisis, ya está, ya le pagué. En la Pero de realidad, cierta forma, vos no, estás evaluando. perdón, quiero aclarar algo porque creo que entiendo por dónde iba la pregunta de Caro. Caro me pregunta, ¿de dónde salen esas probabilidades? Son como teóricas. En la realidad, yo voy a tener las probabilidades a priori, que son lo que yo creo, y la verosimilitud del informante. En la realidad lo que va a pasar es esto. Yo creo estas probabilidades, 0,45. Yo creo que con el dólar va a pasar esto. Y yo tengo un experto de economía que es tanto confiable. De ahí armo el análisis para adelante. Tengo la probabilidad a priori, tengo la verosimilitud, calculo la conjunta y hago el análisis para ver si vale o no vale la pena comprar la información. Este ejercicio que era complejo no nos estaba dando como los datos en orden, nos estaba dando directamente probabilidades a posteriori. Pero esto es todo teórico, no es que el informante después me va a dar estas probabilidades. Esto depende todo de mis probabilidades a priori. Piensen también, entiendan de dónde salen estos números. Salen de lo que yo creía que eran probabilidades a priori y de qué tan confiable es el informante. Si yo cambiaba mis probabilidades a priori, o sea, si yo creía que iba a pasar de antemano otra cosa con el dólar, iba a cambiar todo lo que venía después. La complejidad de este ejercicio es que no nos daba los datos en orden, pero en la realidad vos vas a tener probabilidades a priori, lo que yo creo, y un informante que es X confiable, que va a ser la verosimilitud. Y que te dé dos mensajes, en este caso, más allá de que vos tengas N1 que era sube, N2 que es baja y N3 que se mantiene, significa que él te puede dar Z1, o sea, sube, o Z2 baja. El tipo de informante que es no da un Z3, o sea, no va a decirte se mantiene, ¿sí? Pero el día de mañana te va a decir sube o baja. Podría dártelo con más granularidad, podría decir que sube un X cantidad por ciento, o sea, puede ser que haya más cantidad de mensajes que de estados, podría ser, y vos los agruparías, tema de otro día. ¿Cuánto baja? ¿Baja un 50? ¿Baja un 10? ¿Baja un 5? Todo eso para el decisor este es baja, es N2. Entonces, en este caso, lo que hay es menor cantidad de mensajes. Me va a decir o si sube o si baja. El tipo no pronostica si se mantiene. Y los 0,33 no es la probabilidad que él dice, sino es el juego de la licuadora de Bayes de las veces que él dijo en el pasado que sube o que baja, más las probabilidades que yo tengo de que ocurran esos estados. Lo meto en la licuadora de Bayes y me da que entonces, si me da Z2, la probabilidad de que suba es 0,33, baja 0,33, se mantiene 0,33. O sea, encima una recontra incertidumbre. Como informante es bastante malo en ese sentido. Concepto que quiero que se queden. Esto es todo antes de comprar la información, por eso estamos contrastando. Valor esperado a priori, que es solo con lo que yo creo, con el a posteriori, que está afectado por la verosimilitud o la confianza de ese informante. Mientras más confiable sea ese informante, más va a valer esta información. Entonces, contrasto eso, veo si vale o no vale la pena comprar la información. Después lo que nos preguntaba es, ¿qué pasaba con la incertidumbre? Que lo medimos con la entropía. ¿Se reduce o no se reduce? La entropía, hay una fórmula hiper compleja, que es todo esto, pero usted no hace falta que se lo sepan, porque tenemos la tablita de la entropía. Lo que tienen que saber es cómo buscar en la tabla esa que les mostraba, los valores. ¿Se acuerdan que la probabilidad a priori era 0,45, 0,3 y 0,25? Entonces busco en la tabla, para esta probabilidad, más la entropía para esta probabilidad, más la entropía para esta probabilidad, me va a dar esto. Lo mismo que la de toda la fórmula compleja, pero no se aprenda en la fórmula compleja. Usen la tabla de entropía.
lo voy a contrastar con la probabilidad a posteriori. Como habíamos dicho que era la probabilidad del mensaje 1 por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 1 por las probabilidades a posteriori del mensaje 1, más la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2 por las probabilidades a posteriori del mensaje 2. Busco estos valores en la tabla, los sumo, lo multiplico por 0,71, busco estos valores en la tabla, los sumo, lo multiplico por 0,29 y sumo todo. Y eso me va a dar esto. Ah, perdón, era 0,71 por 0,5 por 0,31 por 0,19 y después lo sumás. No, lo Y sumás después lo primero. buscás y lo sumás. No, lo sumás primero. Lo muestro con la... Ahora me voy a compartir la tablita. Lo busco acá en la tabla de entropía. Dijimos que la probabilidad a priori, ¿se acuerdan que era 0,45, 0,3 y 0,25? Entonces busco la de 0,45, 0,45 es esta, más la de 0,3 que es esta, más la de 0,25, esa es la entropía a priori. Eran esas tres probabilidades a priori. A posteriori voy a tener 6 probabilidades, 3 para un mensaje, 3 para otro mensaje, y las tengo que ponderar por la probabilidad de Z1 y de Z2, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos mensajes. Entonces hago, para Z1, ¿se acuerdan que eran 0,5, 0,31 y 0,19? Sumo la de 0,5, que es esto, más la de 0,31, que es esto, más la de 0,19, que es esto. Todo eso lo sumo y lo multiplico, lo pondero por el 0,71, que era la probabilidad de ocurrencia del primer mensaje. Porque estas tres probabilidades a priori, 0,5, 0,31, perdón, a posteriori, 0,5, 0,31 y 0,19, en las probabilidades a posteriori del primer mensaje. Y todo eso se lo sumo a la de a las tres probabilidades de Z2. Busco la de 0,33, o la multiplico por 3 porque va a ser esta más esta más esta, y todo esto lo multiplico por la probabilidad de ocurrencia del mensaje 2, y ahí sí sumo todo. Todo eso da este valor, 0,1508886. Mirando la variación, vemos que al principio teníamos toda esta incertidumbre, y después tenemos esta incertidumbre, que es más baja. Entonces, estamos reduciendo la entropía, que es reducir la incertidumbre. Si nosotros estuviésemos comprando información y encima nos estuviese agregando más incertidumbre, significa que no conviene para nada comprar esa información. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. O sea, nadie va a acertar nada a hacerlo en la realidad. Pero sería algo así como, por ejemplo, yo creo que el dólar, este sería este ejemplo, yo creo que el dólar puede subir en 0,45, el dólar puede mantenerse en 0,3 y puede bajar en 0,25. Y se me ocurre preguntarle a, no sé, a mi tía, no sé qué, que no sabe nada de economía por algo. Eso sí me va a reducirla, a aumentar la entropía. Pero por eso dijimos al principio de todo, la información que salgamos a buscar tiene que ser confiable, tiene que ser útil. Es como básico a la hora de salir a comprar información. Si no, ni lo evaluaríamos para comprar información. Por eso no le pregunto a mi tía del dólar. Leo un diario de economía, le pregunto a un amigo economista. Si tengo la plata, voy y compro un estudio. Pero si no creo que es útil o si no creo que es confiable la información, no me voy a enroscar. De este tema, es muy mecánica la parte de la tabla de Bayes, pero una vez que la tengan como aceitada. Hoy la vimos 2 veces en 2 ejercicios que eran, el primero era muy fácil y el segundo era muy complejo, pero se lo dijimos como hecho. Tienen que practicar mucho para tener aceitada la tabla y entender cómo se arman y se desarman los valores. Por lo menos un ejercicio donde te den como el de recién, que teníamos la de posteriori y nos faltaba la verosimilitud, otra que tengamos la de verosimilitud y no tengamos las de a priori, y otros ejercicios distintos con que alguna información te vaya faltando. Si no practican este tema es imposible que te salga bien de una. Y también creo que es imposible que después de esta clase hayan entendido todo así como se hace. Es sentarse y hacer hasta que te cae la ficha de cómo se armó esa tabla, de dónde sale cada valor, qué es complementario de qué cosas están relacionadas y cuáles no.
Lo importante como conceptual es eso, estamos viendo antes de salir a comprar la información si vale o no la pena comprarla, y estamos comparando el valor esperado con la probabilidad a priori que yo creo, versus una probabilidad a posteriori que va a depender de qué tan confiable sea ese informante. Al comparar el valor esperado que puedo obtener yo con mi propia información y el valor esperado que puedo llegar a obtener con una información X confiable, todavía no la compré, pero sé que es X confiable, ahí viendo esa diferencia voy a ver esa diferencia me va a decir qué tanto vale esa información. Y después yo decido si el costo de la información es más alto, no la compro, si el costo de la información es más bajo de lo que vale, sí la compro. Y el análisis que hacemos con la entropía es lo mismo, comparar la entropía en la situación inicial y la entropía a posteriori, luego de meter el análisis a un informante X confiable. Pero quédense con la cabeza de que todo esto es antes de comprar la información. Por el tiempo no llegamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguna duda de los ejercicios que vimos, de cómo se arma la matriz, de para qué hacemos esto? No es fácil. No es fácil, lo tienen que hacer muchos ejercicios hasta que les caiga la ficha. Lo que sí les Cae prometo la es que una vez que ficha les en caiga algún la momento, ficha, igual. una vez que te cae la ficha, no hay mucha más vuelta que eso, es armar y desarmar dependiendo de los datos que tenés. Pero este tema está bueno y esto es útil. Evaluar antes de salir a comprar información si vale la pena o no vale la pena comprarla, sí es útil, es algo que es súper aplicable a la realidad. Ahí, Edu, Sori, si me dejas, le hago un par de preguntas a los chicos, así como para cerrar entonces. ¿Ustedes qué entendieron que son las probabilidades a priori entonces? Lo que vos pensás. Ok, ¿y eso es objetivo o subjetivo? Subjetivo. Es subjetivo del decisor, Sí. ¿sí? ¿Qué es la verosimilitud? Sería... La confiabilidad de la sí, fuente de información. claro. Ok, ¿y qué es la confiabilidad de la información? ¿Qué es que algo sea confiable? Que vos lo dijiste, no sé, 10 veces y 9 le pegaste. Bien, entonces la verosimilitud mira hacia el pasado, es una frecuencia, es una estadística. ¿Es subjetivo o es objetivo eso? Eso es objetivo. Es tal cual, es objetivo, porque es todas las veces que lo había predicho en el pasado y terminó pasando lo que él decía. Por eso es un sinónimo de verosimilitud, es un sinónimo de confiabilidad, porque entonces, como pasó X cantidad de veces, ergo es confiable en un X cantidad de porcentaje. ¿Sí? La verosimilitud, ¿cómo se puede dar? Puede ser un porcentaje o puede ser una matriz de verosimilitud donde me digan para todas las veces que entonces dijo los estados Z, terminaron pasando los N, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que me dice 3 estados y tenemos 3 N, hay una matriz de 3 por 3, ¿sí? Porque todas las veces que pasaron los N y todas las veces que predijo y terminaron pasando. Entonces, ¿qué son en función de eso las conjuntas? ¿Qué es una probabilidad conjunta, por definición? La probabilidad de que ocurra dos de los, ¿cómo es? De los estados. Que ocurra Z y N, por ejemplo. Tipo que el mensaje sea Z1, N1, el estado número 1. Ok, sí, por definición una probabilidad conjunta es que ocurran dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Conjuntamente. En este caso, cuando nosotros hablamos de conjuntas, hablamos justamente de que ocurra cierto estado y que el tipo haya predicho ese estado, y en el capítulo siguiente, o sea, en la línea siguiente, que ocurre ese estado y el tipo no lo predijo, por eso es un 0,1, por ejemplo, de confiabilidad. Capítulo más abajo, también el 90% de confiabilidad si pasa Z2 y el tipo predijo Z2, ¿sí? Entonces, lo que
exactamente con ese cálculo de hasta ahí a priori por verosimilitud, llegamos a las conjuntas y hasta ahí estamos todos 100% de acuerdo y es estadística 1, llamémosle, o sea, probabilidad de X, la confiabilidad porque es la probabilidad estadística, o sea, una frecuencia estadística de X cantidad de veces lo predijo, X cantidad de veces pasó, entonces tenemos ahí justamente la frecuencia relativa, que sería la verosimilitud, y la conjunta es que pase una cosa y la otra. Hasta ahí, capítulo cerrado de estadística de lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que viene a proponer Bayes, que nosotros usamos para teoría de la decisión, como usan muchísimas otras ciencias y otras materias, porque la verdad es que el teorema de Bayes se usa en un montón de cosas, en cómo performan las máquinas, el error estadístico, etcétera, etcétera? Lo que propone Bayes como teorema es que la probabilidad a priori por, ¿sí? O sea, la probabilidad del n por la verosimilitud, que es la probabilidad de z dado n, sobre la probabilidad del mensaje, da la probabilidad posteriori. ¿Sí? Ese es lo que sería el teorema de Bayes, tal como se lo conoce. O sea, si quieren, lo vemos en Wikipedia como lo más fácil que podemos googlear. Este es lo que conocemos del teorema de Bayes, que la probabilidad a posteriori, ¿sí?, es la probabilidad de ocurrencia de justamente esto de la verosimilitud por la probabilidad del n, ¿sí? Entonces, sobre la probabilidad de B, que en este caso es la probabilidad de nuestro z. Entonces, fíjense que esta cuentita de Bayes es justamente lo que nosotros después pasamos a la tabla, porque ¿qué hacemos? Multiplicamos el n por la verosimilitud y dividimos por la probabilidad del z, y a qué llegamos justamente a las a posteriori. Entonces, las probabilidades a posteriori y la probabilidad del z son el objetivo al que tenemos que llegar. O sea, ¿para qué hacemos toda la bendita tablita de Bayes? Porque justamente necesito esas probabilidades gracias al teorema para saber si me conviene o no me conviene la información, porque las voy a jugar en eso, ¿sí? Entonces, en función de que aprendemos justamente esto del teorema, ¿qué significa probabilidad posteriori? ¿Qué dato tiene extra para darme? ¿Por qué la usaría? ¿Qué es una probabilidad posteriori entonces? Chan. Bien, todo el uso de Bayes, lo que me dice probabilidad posteriori es la probabilidad de que dado un mensaje que él me diga, dado un z, ocurra ese n estado en el futuro, ¿sí? Entonces, dado que él me va a decir que el dólar va a bajar, ¿cuál es verdaderamente la probabilidad de que el dólar baje? ¿Sí? Y fíjense que justamente esa mirada a futuro es la que nosotros necesitamos para decisiones. ¿Cuál es la probabilidad de que entonces, si el tipo me lo dijo y con lo que yo opino que pasa, cuál es la probabilidad de que el dólar baje en el futuro? ¿Sí? Entonces, justamente por eso la conclusión del análisis de Bayes son las probabilidades a posteriori, porque es lo que me sirve para entonces evaluar qué elegiría y cuánto me sirve contratar al tipo. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia entre las probabilidades de verosimilitud y las probabilidades a posteriori son justamente la probabilidad de verosimilitud mira hacia el pasado y la probabilidad a posteriori, que es la que necesito, mira hacia el futuro. ¿Sí? Como yo no le pagué al tipo, no sé qué mensaje me va a dar. Como no sé qué mensaje me va a dar, estoy obligado a ponderar por la probabilidad de que me dé uno o el otro. ¿Sí? Si yo ya sé que me lo va a dar, no necesito justamente esa ponderación, ¿sí? Y el día de mañana le pago. ¿Y qué pasa el día de mañana? ¿Cuál es la matriz válida? Si nos pregunta. El día de mañana le pago, y si me da Z1, mi matriz válida para decidir va a ser Z1, y si me da Z2, mi matriz válida para decidir va a ser la del Z2, ¿sí? Entonces voy a estar jugando... ¿Estás mostrando otra cosa? Porque yo estoy viendo Wikipedia, teorema de Bayes. Sí, le estaba mostrando la formulita. Está bien. Para no escribir la mano a manopla. No, sí está bien.
Perdón que te Entonces, interrumpí. no pasa nada. Lo que digo es, ¿para qué estamos haciendo el análisis de valles? Justamente es como una macro decisión, una decisión más arriba. Vamos a tomar una decisión. Lanzar un producto o no lanzarlo. Evaluar, hacer A, B, C, Z o J. Hacer S1, S2, S3. Esa es la decisión genérica que tenemos. La decisión que va a estar más arriba o en un tiempo más anticipado, como en un tiempo cero de esto es, ¿compro o no compro información? ¿Me da una mano para decidir si lanzo el producto o no lo lanzo? Por eso es como una macro decisión, si compro o no compro información, y después tenemos justamente la decisión propiamente dicha. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué sirve el teorema de Bayes? Es un vehículo para llegar a ver si me conviene o no me conviene pagarle, que es esa decisión de le pago y contrato la información, o no le pago y no la contrato por costo-beneficio, no me sirve. ¿Sí? Bueno, ya lo veo con cara de no quiero saber más nada, odio Valles, voy a soñar con estas fórmulas. Así que vamos a poner la cabeza en remojo. Edu, todo tuyo. No, bueno, es buenísima las aclaraciones, Javi. Nada, practiquen, porque así teóricamente, aunque lo entiendas de una, te va a salir de una de los ejercicios. Se los habíamos dicho al principio de la materia, la clave para aprobarla es practicar mucho y no hay otra vuelta que darle. Te caiga rápido la ficha del tema o tarde sin que te caiga, sin igual aunque no practiques no te va a salir. Nada, métanle, se quemaron todo un cuatrimestre, se fumaron todas estas clases, se fumaron los trabajos, se fumaron las entregas, no sé qué, quedaron 11 días, y métanle nafta súper ahora. Me parece que yo, si fuese ustedes, priorizaría absolutamente aprobar esta materia, porque ya tienen mucho invertido, mucho tiempo metieron acá. Ahora pruébenla. Traten de meterle con los ejercicios ahora, esta semana, porque si el 27 nos mandan 500 dudas, no vamos a llegar ni a respondérselas. Y aparte creo que no es momento para hacerlas el día 27 porque tuvieron un montón de ayudantes dispuestos a ayudarlos durante todo el cuatrimestre. Así que les diría que métanle a full ahora esta semana, practiquen, equivóquense, hagan consultas, practiquen, equivóquense, consulten y no hay mucha más vuelta que darles, esa es la clave de la materia. Así que, bueno, los liberamos, no les quemamos más la cabeza. Ya estamos. Felicitaciones por llegar hasta el final. Ahora todo es camino en bajada. Lo peor ya pasó, tal cual. Lo peor ya pasó. Después de hoy, lo peor ya pasó. Tal cual, tal cual. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, y en la semana hablamos de lo del TP también, ¿no? Porque... Si yo te hago la devolución, Caro, no te preocupes, y a vos también, Marcos. Yo les contesto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Che, buenísimo la revisión, Carlos. Frenala,